muros de Jerusalén. Lloro por sus puertas que ya no se ven, pero el fuego dentro de mi corazón arde más que el fuego de la destrucción y me hace orar noche y día. Lloro por los muros de Jerusalén. Lloro por sus puertas que ya no se ven, pero el fuego dentro de mi corazón arde más que el fuego de la destrucción y me hace orar noche y día. Señor, me entrego, pues hay mucho por hacer y no me niego, te obedeceré. Deseo esta obra cumplir, tus muros reconstruir y hacer de aquí mi único hogar. Me levantaré y edificaré las brechas que hay en mí, yo voy a cerrar. No descansaré, un reino tuyo, Dios, como en el cielo, en la tierra habrá. Me levantaré y edificaré las brechas que hay en mí, yo voy a cerrar. No descansaré, un reino tuyo, Dios, como en el cielo, en la tierra habrá. Mis sueños son tuyos, Señor. Muy buenas noches, amados hermanos y todos aquellos que nos visitan por primera vez en nuestro canal. Bienvenidos a una nueva transmisión de la palabra profética. Seguimos disfrutando esta serie de alimento diario que tiene por título La palabra de vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Entramos en el 7º tomo, que tiene por título Apresurar la venida del día de Dios. Amén. Y esta semana iniciamos con el juicio de Dios sobre los impíos. De esto se va a tratar el encargo que vamos a desarrollar. Amén. Entonces, antes de iniciar, vamos a encomendar esta palabra en nuestro Señor Jesucristo para que esta palabra sea inculcada en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú eres fiel. Tu palabra es abundante en estos tiempos, Señor Jesús. Por eso no queremos oír de cualquier manera, queremos, Señor, oír con reverencia esta palabra, porque sabemos lo importante que ella es cuando se inculca en nuestro corazón. Señor Jesús, sigue obrando por medio de tu palabra, síguenos direccionando, Señor Jesús, hasta tu segunda venida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y bien, hermanos, el Señor iniciaba esta semana mostrándonos la importancia de reconocer el verdadero profeta y el falso profeta. ¿Esto por qué, hermano? Porque el enemigo intenta desviarnos del propósito original de Dios. La palabra profética hoy es una antorcha, hermano, que alumbra en medio de las tinieblas, conduciéndonos hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de Dios, como manifiesta en su palabra, en las epístolas de Pedro, el deseo del Señor es otorgarnos una amplia entrada en el reino. Y esto es producido por la palabra. Esa palabra
hermano, que permite que nuestra fe subjetiva, hermano, sea desarrollada. ¿Para qué, hermano? Para que hagamos la voluntad del Señor. Entonces es muy importante que estemos alerta. En la primera epístola, la segunda epístola del apóstol Pedro, podemos ver lo importante de esa fe que se nos fue entregada, esa fe subjetiva, pero que necesita hoy ser desarrollada. ¿Cómo se desarrolla? Cuando usted y yo oímos atentamente, hermano, la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra profética. Amén. Entonces, esa fe objetiva, que es Cristo mismo, pasa a ser, hermano, esa fe subjetiva, es decir, nuestra realidad. Pasa a estar afuera y ser parte de nosotros. Y esa palabra, hermano, esa fe desarrollada produce frutos. Produce frutos, no solamente nos beneficia a nosotros, sino también nos lleva a edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, la importancia de que esa fe no sea simplemente un conocimiento, sino una realidad. Y el apóstol Pedro nos lleva, a través de su experiencia, a ver la importancia de que esta fe que nos fue dada, esta fe subjetiva, de una manera es igualmente preciosa para todos, necesita ser desarrollada. Es decir, que crezca, hermanos, para que seamos más útiles en las manos del Señor, dándole frutos. Por eso el Señor nos advertía en esta epístola, principalmente. Bueno, él comienza en el versículo 21 del capítulo 1 de 2 de Pedro, diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mostrando, hermano, de que un profeta verdadero, un profeta usado por Dios, es Dios quien lo inspira, es Dios quien lo autoriza. Y por tanto, el profeta que es usado por Dios, está alineado con el propósito de Dios, y busca que la iglesia sea edificada. Porque no son sus palabras, son las palabras que Dios coloca en su boca. Ese profeta, hermano, verdadero, ese profeta que habla por Dios, hermano, no es todo lo contrario a lo que vamos a ver del falso profeta y del falso maestro también, como indica el segundo capítulo de la epístola segunda de Pedro. Dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces aquí ya nombra el falso profeta y el falso maestro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y bueno, hasta ahí. Entonces ahí vemos lo que acarrea, hermanos, este falso profeta y ese falso maestro, que es un falso profeta. Aquel que presume, es decir, considera que él habla en nombre de Dios, presume, o sea, él cree, pero Dios no lo ha autorizado. Y el falso maestro enseña la Biblia distorsionando la verdad, ¿sí? Porque introduce, como dice acá, herejías, cosas que, hermano, le hacen daño al cuerpo, cosas que no son verdad. Entonces, enseñanzas que no son conformes a la verdad. Y todo lo que busca el profeta y el maestro falso no es edificar el cuerpo. Es buscar fama, buscar que lo reconozca, hacer su propia obra. Cuando él hace su obra, le gustan, hermano, que lo exalten, que lo reconozcan. Y, hermanos, al final lo que busca es un gobierno paralelo a lo que Dios instituyó. Entonces, hay que estar muy alerta. El Señor dice, esté muy alerta, porque en estos tiempos, en todos los tiempos estarán estos que tienen la actitud, hermano, de presumir que hablan por Dios, de dar dirección a la iglesia cuando Dios no la ha autorizado. Y por otro lado, enseñar otra cosa diferente que no sea la enseñanza de los apóstoles. Entonces, no es un asunto de hablar por Dios, es decir, Dios lo ha autorizado en cuanto a la dirección de la iglesia. Entonces, ahí hay que tener cuidado, hermano, porque, mire, como dice el versículo, traerán sobre sí mismo destrucción repentina.
No estamos aquí, hermanos, para recibir esto. Al contrario, más bien para ser bendecidos, aleluya. Pero ¿quiénes son bendecidos, hermanos? Aquellos que están alineados, aquellos, hermanos, que reconocen el profeta que es usado por Dios. Más adelante el Señor nos va a mostrar cómo se está cumpliendo todo lo que Dios ha mostrado a través del profeta. Amén. El profeta que Dios está usando. Pero necesitamos estar alerta porque no queremos caer, hermano. Al contrario, necesitamos ser útiles en estos tiempos en las manos del Señor. Entonces, ¿cómo reconocer que un profeta, hermano, es de Dios? Un profeta es usado por Dios y no. Entonces, Deuteronomio 18, del 20 al 21, muestra cuándo un profeta que habla por Dios, cuándo es un profeta que es usado por Dios y cuándo no, cuándo es un falso. El que habla por Dios, esa palabra que fue profetizada, hablada, se cumple. Y el falso profeta, al contrario, eso no se cumple. Entonces, inclusive no debemos temer, no debemos, hermano, por eso es importante estar claro. ¿Qué nos lleva a estar firmes? Estar allí guardados, como el Señor nos hablaba. Estar desarrollando, hermano, nuestra fe subjetiva. Por oír atentamente la palabra profética y hacer que esa palabra se inculque en nuestro corazón con este ambiente y herramientas que Dios nos ha dado. Es decir, con oír la palabra, con hacer inmersión, hermano, con hacer transcripción, con todo, con hacer gritos de guerra. Esto va a producir firmeza en medio de todo este ataque de Satanás que busca desviarnos. Y por último, mostrando este ejemplo, hermano, de Moisés en Números 12, cuando muestra este principio de aquel que busca, hermano, aquel que es usado por Dios y aquel que no es usado. Ahí estaba María y Aarón, que inclusive eran más elocuentes que Moisés, pero no eran autorizados por Dios. El que era autorizado por Dios era Moisés, para hacer la boca de Dios, amén, para dar dirección al pueblo. ¿Qué pasó? Cuando Dios confirma que ese es el profeta que Dios escogió, ahí viene lepra para María, viene juicio para María y Aarón se arrepintió, pero ahí vemos que nada queda impune cuando, hermanos, somos más bien, tomamos esta condición, esta actitud de hacer de un falso profeta y un falso maestro. Entonces, hermanos, gracias al Señor por esta palabra. La palabra es clara. Podemos ver cómo ha sucedido, cómo se ha cumplido la palabra que Dios ha hablado por medio del profeta, que Dios está usando, y estamos atestiguando todo esto, hermano. Jesucristo es el Señor. Entonces vamos a estar alerta, vamos a estar ahí firmes, pero, hermano, lo que nos va a mantener firme es estar atento a la palabra profética. Amén. Jesucristo es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Gracias, Señor, por su palabra profética, palabra que de dirección. Y así como ha iniciado nuestro hermano Antonio, hermano, cuán importante esta semana es de mucha advertencia, porque el Señor nos dice que el juicio de Dios sobre los impíos es un juicio, y ese juicio viene de parte de Dios, y eso nos lleva a que nosotros necesitamos tomar la vida cristiana con mucha seriedad. Sabemos que hay unos falsos maestros. En 2 de Pedro 2:1, el Señor nos compartía en cuanto a esto, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, habrá donde entre nosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hermano, viendo todo esto, nosotros no podemos tener una vida de cristiana liviana. No, usted necesita, juntamente con todos nosotros, seguir de cerca con aquellos que invocan el nombre del Señor. Estar con aquellos que siguen de cerca la palabra profética. Porque si usted no sigue de cerca la palabra profética, el Señor nos decía que seremos presa fácil. Y estos falsos maestros que vienen con la verdad encubierta, como decía el Señor, como ese caramelo, ese dulce, que por fuera se ve bonito, pero por dentro trae veneno. ¿Y qué busca ese veneno? Destruirnos, apartarnos, alejarnos de la palabra, alejarnos de la comunión, alejarnos de la vida de la iglesia, alejarnos de todo lo que el Señor nos está dando, de los servicios. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca
ese caramelo, ese dulce, ese veneno que viene por dentro, esa herejía, esos falsos maestros, es querer destruir. Pero el Señor nos ha mostrado que la palabra se está cumpliendo y el Señor sigue avanzando y el Señor está bendiciendo, hermano, toda la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra que viene de Dios a través del canal del apóstol, de nuestro hermano Pedro Don, esa palabra viene de Dios. ¿Y cómo sabemos que viene de Dios? Como compartía nuestro hermano Antonio, cuando esa palabra se cumple, cuando esa palabra, hermano, hace efecto. Y el Señor nos mostraba de manera muy rápida que desde el tiempo del hermano Don en su ministerio, más de 40 años, palabra profética fue dada. Y cuánta esa palabra profética, hermano, hizo efecto en nosotros, en toda la tierra. Muchas familias se entregaron, practicaron la palabra y el evangelio seguía avanzando. Pero desde el año 2020, decía el Señor que recibimos una palabra profética del Salmo 110. Aparte de que dice ahí que los enemigos estarán bajo los pies de Cristo. Pero aparte también decía el Señor que levantará un ejército de jóvenes santos. Hermanos, y como vimos, hermano, el milagro de la aurora, comenzaron a levantarse como el rocío de la aurora, como las gotas del rocío. Y desde el año 2021 al 2022, esta profecía, esta palabra profética comenzó a cumplirse. Cuando las personas salían, los hermanos salían con los niños, comenzaron a tener amor hacia el evangelio, amor hacia la predicación del evangelio, amor a la palabra. Y el Señor nos mostraba que desde el año 2023 estalló todo, hermano, estalló, ¿qué? Donde todos los adolescentes, jóvenes, CP, todas las herramientas comenzaron a ¿qué? A fortalecerse. Muchos, aquellos que no seguían la palabra de cerca, pensaban que nada más era un momento. Aquellos que no siguen la palabra profética de cerca, pensaban que era algo momentáneo, que iba a pasar. No, más bien el Señor estaba fortaleciendo. Y el Señor seguía añadiendo. Y el Señor seguía levantando. Aquí en Colombia, la experiencia, el Señor levantó un ejército poderoso. Muchos adolescentes, muchas casas de adolescentes levantadas, muchas casas de colportores añadidas en diferentes localidades, colportaje dinámico fortalecido, el CP fortalecido, el PAT aquí en Colombia, hermano, una gran bendición. Es muestra que la palabra de Dios se cumple y estamos en el camino correcto. Me gustaba que el Señor decía, la palabra profética ha sido confirmada por los ¿qué? Por los acontecimientos, porque efectivamente se ha cumplido, lo que nos ha dado tranquilidad y seguridad de que estamos en el camino correcto. Hermano, ¿estamos en el camino correcto? Hermano, usted ni yo podemos haber dudas, estamos en el camino correcto. El Señor nos decía aquí, solo, mire, solo usted y yo, solo necesitamos proceder con un corazón sencillo y humilde para amar la palabra y creer en ella. Hermano, no tenga ese corazón duro. Vamos a proceder. Todo lo que el Señor nos está dando es el camino correcto. Solamente el Señor nos dice, proceda con un corazón sencillo. Ame la palabra, crea en la palabra, haga inmersión, haga gritos de guerra, disfrute la palabra, coma la palabra, haga colportaje. En ese ambiente el Señor nos va a salvar. ¿Por qué? Porque estos falsos profetas vienen con astucia. Y mire qué hacen estos falsos profetas. Decía aquí, los falsos profetas, estos falsos maestros buscan personas que insatisfechas. Estos falsos maestros no buscan a aquellos que están de cerca a la palabra profética, aquellos que creen y aman la palabra, sino que estos falsos maestros buscan a los insatisfechos. Que el Señor nos libre de que estemos insatisfechos en la iglesia. Que Dios nos libre de que estemos insatisfechos. Hoy necesitamos más que nunca tener un corazón sencillo y humilde. Vamos a buscar. Y decía que generalmente tienen problemas ocultos en su corazón y son presa fácil. Hermanos, vamos a amar la palabra, vamos a seguir de cerca. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles. Vamos a huir de esos hablares negativos, de esa insatisfacción, de ese corazón oculto, hermano, que tiene cosas todavía. Vamos a huir.
Dice ahí, y siga de cerca a aquellos que invocan el nombre del Señor. Y siga de cerca la palabra profética. Y siga de cerca la palabra profética. Amén, eso es el Señor. Así es, hermano. Vamos a seguir de cerca la palabra profética, porque el Señor en este día nos hablaba de las enseñanzas saludables. Aleluya por las enseñanzas saludables. Y el Señor nos mostraba cómo, hermanos, a cada uno de nosotros se nos dio un don. Hermano, y el Señor nos hablaba que esos diversos dones que tenemos, bueno, al menos un don, sino porque hay diversidad de dones. Entonces, el Señor nos hablaba de que en el capítulo 12 de Romanos nos mostraba cómo acerca de los dones y las funciones, y las dividía en 4 grupos, y nos decía que cada una, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha dado, si el de profecía, úsela conforme a la medida de la fe. Si de servicio, ese don de servicio, lo hemos experimentado todos, ¿verdad? Servirle al Señor, no servirle como sirviéndole a hombres, sino como al Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. El don de la enseñanza nos insta a enseñar como Dios desea, como los apóstoles nos han guiado. Entonces, también nos decía que esta enseñanza debe ser conforme a lo que los apóstoles nos guían, ¿verdad? Entonces, dice que el que exhorta en la exhortación, y también el Señor nos mostraba, nos decía textualmente que en el pie de página de la Biblia Reina Valera, el Señor nos muestra una versión, en la versión recobro, deja claro que el profetizar no es simplemente hablar por Dios en la iglesia, sino que es pronunciar la palabra de Dios que proviene de la revelación directa de Dios. Entonces vemos que cuando nosotros profetizamos la palabra actual, la palabra profética que el Señor actualmente nos está guiando. ¿Para qué? Porque esta es una revelación directa del Señor. Y hoy nosotros cuando profetizamos no buscamos nuestro propio mensaje, ni nuestro propio hablar, sino que hablamos lo que el Señor, directamente la revelación de Dios. Amén. También en Gálatas, Pablo nos habla que no aprendió de los hombres lo que enseñaba, sino que había recibido revelación directa de Jesucristo. Y él, ¿para qué? Para que exhortar ahí a los Gálatas y decirle, yo no hablo lo que yo hablo, no lo hablo por conocimiento de hombre, sino que lo hablo, la revelación directa de Jesucristo. Entonces, el Señor nos decía que hoy la palabra que recibimos es directamente de Dios y que se le transmite a la iglesia a través del profeta, porque es revelación de Dios, y esa es la palabra que hoy nosotros escuchamos y es la palabra que nos guía. El Señor dice que en la iglesia todos pueden profetizar, siempre dentro de la enseñanza de los apóstoles, como está escrito en Hechos. Y el Señor seguía hablando aquí que la enseñanza que de los falsos profetas, ¿verdad? Porque aquí en el día de hoy también la enseñanza destructiva. El Señor a través del profeta nos mostró cuál es esa enseñanza destructiva que quiere desviar a la iglesia, y nos dice que este tipo de enseñanzas contrarias causó divisiones en la iglesia y consecuentemente degradación a la iglesia. Y nos mostró los ejemplos que en la Inquisición, que fue perseguida la iglesia,
y mostraba cómo la palabra de los falsos profetas incidió tanto que estos falsos profetas aún negaban, dice aquí, los falsos maestros negaban la persona de Cristo y su obra redentora. Mire hasta dónde puede llegar la enseñanza destructiva de que negaban aún al maestro, decían que ponían en duda la existencia, la existencia de Dios. Entonces el Señor en este día terminaba diciendo, sin duda aún no existen falsos profetas que engañan a muchos cristianos con un lenguaje persuasivo y convencen a muchos de abandonar la enseñanza de los apóstoles. Así como hablaba el hermano Henry, buscan a las personas que están apartadas de la palabra, que están débiles. Hermano, por eso hoy el Señor quiere que nosotros estemos unidos a la palabra, cerca de la palabra. Por eso hoy tenemos mucha palabra y Él lo que quiere es que nosotros estemos cerca, los likes, cerca de las reuniones, el Expo Libro, las herramientas que el Señor nos ha dado, hacerlos nuestras. ¿Para qué, hermano? Para no ser presa de estos falsos profetas. Entonces, que el Señor nos ayude a estar cerca. ¿Por qué? Porque terminaba el Señor, mire todo lo que ha hecho esto, dice, esto perjudica a las familias enteras. Hay muchos hermanos que han abandonado el vivir saludable de la iglesia para unirse a grupos divisivos o regresar al mundo, porque los falsos profetas no se preocupan por cuidar a nadie. Hermano, eso tenemos que tenerlo en cuenta, estar muy pendientes, porque los falsos profetas es destrucción, hermano. Entonces, unidos a la palabra, esa es la clave. Amén. Amén. Amén, hermano. Jesús es el Señor. Así como decía nuestro hermano Evelio, nosotros necesitamos estar unidos a la palabra. Aquí en el día jueves, para seguir con este encargo, el Señor nos mencionaba esta parte de que es cierto, hay muchas familias que han sido engañadas, han sido arrojadas al foso de los leones y ahora pues desafortunadamente están criando a sus hijos fuera de este ambiente de la vida de la iglesia. Sus adolescentes ya no están en la vida de la iglesia, están siendo levantados de una manera totalmente distinta. Entonces pues aquí hay una palabra de advertencia, sí, el Señor nos lo está diciendo. Él es el juez justo y nadie que le haga daño, ¿cierto?, quedará impune. Ojo con esto. Él juzgará a todos los impíos, a los falsos profetas y a los falsos maestros y todas las obras malas que ellos hayan cometido. Entonces, hermanos, para seguir con este encargo, para seguir con esto que el Señor nos está hablando, aquí en 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 12, yo se los voy a leer rápidamente porque aquí es donde está el encargo que el Señor está mostrando en esta semana. El juicio de Dios sobre los impíos dice así de la siguiente manera: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencias no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán por su propia perdición. Entonces, hermanos, aquí nosotros pues vemos juntamente con lo que el Señor pues haciendo un refuerzo con la carta de Judas,
nosotros vemos que estas mismas palabras que aparece Pedro hablando, también las vemos allá en Judas, ¿cierto? Judas pues menciona también a los que por lo menos no obedecieron al Señor en Egipto, cayeron en condenación y Dios también los juzgó. Ellos no pudieron entrar a la tierra de Canaán. Luego después de esto vemos también que menciona a Noé. En la época de Noé ya nosotros sabemos de que muchos de toda esta generación se fue en contra de Dios. Prácticamente esta última cita es una referencia a una situación caótica que había en esos tiempos, en los tiempos de Noé. En ese momento Dios, viendo que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de los hombres y de los pensamientos de su corazón era malo, los ángeles malignos abandonaron su morada original. Miren, aquí también mencionan otro punto, porque ellos se juntaron juntamente con las hijas de los hombres y de ahí nació o creció o se formó una nación, una generación, llamémoslo así, unos hombres gigantes, procediendo con violencia, y esto era una generación totalmente monstruosa, porque fue algo que Dios no creó. Entonces, viendo Dios todas estas cosas y que ya esto fue hasta el extremo, Dios tuvo que hacer juicio. Y por eso los encadenó, los enjuició. Dice que los ángeles malignos los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, dice Judas versículo 6. Entonces, hermanos, nosotros aquí vemos de que si hay un juicio para todas estas cosas, para todos estos seres que hicieron daño en el pasado, imagínense qué va a suceder con estos falsos y con estos malos profetas, los falsos maestros que le hacen daño al rebaño del Señor. Entonces, hermanos, siguiendo acá con el encargo, vemos de que a pesar de que hay una situación caótica en el medio que nosotros estamos viviendo, hermanos, nosotros necesitamos estar enfocados. Usted y yo necesitamos estar enfocados ¿en qué? Hermanos, nosotros necesitamos estar enfocados en hablar la palabra de verdad, en predicar el evangelio de la verdad. Hermanos, porque este evangelio de la verdad, a pesar de todo esto, es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios, hermanos? En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice que Dios tiene un gran interés. ¿Cuál es el interés de Dios? De que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento o al pleno conocimiento ¿de qué? De la verdad. Entonces, hermanos, cuando nosotros conocemos o cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nosotros creímos en el Señor, hermanos, lo primero que sucedió cuando usted y yo creímos en el Señor es que fuimos sellados con el Espíritu Santo, con el Espíritu de la promesa. Según Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que el Señor sella a aquellos que han creído en Él. Entonces, pero esto se da por medio de ¿qué, hermanos? Esto se da por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, cuando usted y yo predicamos el Evangelio, el Espíritu de Dios nos sella a nosotros y así inmediatamente pasa con aquellos que también creen en el Señor, hermano. Por eso necesitamos darle continuidad a esto, a pesar de que hay una situación caótica, a pesar de que hay tantos problemas, tantas dificultades, a pesar de que hay tanta oposición, el Señor quiere que nosotros avancemos en la predicación del Evangelio. Ahora, tenemos un punto muy importante y es un punto relevante que a mí me gustó y que está enfocado en la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando él llegó a Corintios, hermanos, él no llegó con palabras bonitas, no llegó con palabras de alta sabiduría, él no quiso impresionar a nadie, él no quiso hacer escándalo, no hizo bulla, no hizo magia, él no sacó un conejo de un gorro de un mago, él no hizo nada de estas cosas, hermanos. ¿Con qué llegó Pablo? Bueno, entonces aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 dice que, y ni mi palabra, miren esto, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y ¿qué? Y de poder. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos seguir también este mismo ejemplo. Hermanos, nosotros no estamos aquí para impresionar a nadie. Aquí nosotros estamos es para predicar el Evangelio y necesitamos del Espíritu y necesitamos la palabra de poder. Y esta palabra la transmite el Señor a través de sus siervos, a través del siervo que el Señor está hablando. Entonces, juntamente con la palabra, hermanos, nosotros vemos también otro punto muy importante, que aquí se ve la diferencia entre los que hablan mal, los maestros que manipulan, que engañan, cierto, que envenenan, que utilizan estas palabras para engañar. Pero siguiendo con este mismo punto, hermanos, también vemos una solución muy importante para avanzar, para darle continuidad a esto, y es lo que usted y yo necesitamos tener en cuenta.
¿Qué necesitamos tener en cuenta, hermanos? Nosotros necesitamos tener en cuenta cómo es el lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento del agua por la palabra del Señor, hermanos, se da a través de la misma palabra, como dice Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, que Dios amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, ¿qué? Por la palabra. Entonces, hermanos, cuando usted y yo estamos en este círculo, ¿cierto? En esta circulación de la vida, ¿cierto? La palabra efectúa algo muy importante en nosotros. Células nuevas van regenerando nuestro ser y células viejas van saliéndose. Entonces, si así pasa en nuestro ser, en lo humano, imagínense en lo espiritual. Entonces, hermanos, en lo espiritual nosotros también necesitamos de la palabra del Señor, necesitamos que la palabra nos siga lavando y que esta palabra también nos santifica a nosotros. Cuando esta palabra nos santifica, hermanos, nosotros nos hacemos, ¿qué? Algo que me gustó bastante de este día, nos hacemos inmunes espiritualmente. Una inmunidad que es, hermanos, es una protección, es un cuidado contra todos estos falsos y contra estos maestros y estos profetas que son falsos, que no hablan la palabra del Señor, que no hablan la palabra de verdad y que engañan a los siervos y que engañan a la iglesia. Hermanos, que esta no sea su experiencia, sino que sea una experiencia totalmente distinta y que podamos seguir el hablar del Señor. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Amén. Amén, aleluya, hermanos. Gloria al Señor. Seguimos, aleluya, ampliando esta palabra como el Espíritu nos ha hablado a través de los profetas. El Señor nos hablaba a través del comentarista Ben Vincent. Este comentarista decía allí que los intereses de la gloria de estos falsos maestros era ganar muchos seguidores. Entonces, ¿cuál era, hermano, el interés de estos falsos maestros para su gloria? Era ganar muchos seguidores. Y ellos se basaban en buscar personas insatisfechas, buscar hombres insatisfechos allí, hermanos. Pues ellos, para ganar seguidores, para ganar adeptos, para ganar personas que lo apoyaran. Entonces, ellos buscaban estos insatisfechos. Entonces vemos allí de que se formó el club de los insatisfechos. Entonces es un club que se formó allí de personas que eran insatisfechas, no me parece esto, no me parece lo otro, no concuerdo con esto, no concuerdo con lo otro. Entonces estos falsos maestros, ¿qué hicieron? Estos falsos maestros, ellos para sus intereses propios, porque no eran los intereses del Señor, no era la edificación en amor, no era amar la venida del Señor, sino los intereses propios personales de ellos, buscaban estos insatisfechos allí para formar este club, el club de los insatisfechos. Entonces, hermanos, vemos allí que cuando el hermano Don Yulán, él habló sobre el colportaje, entonces inmediatamente salieron estos insatisfechos que no les parecía, que como así que el colportaje y todo esto. Entonces ellos se buscan los unos a los otros. Entonces allí este club comienza a funcionar, a criticar al hermano Don Yulán porque estaba hablando del colportaje. Después surgió el CP. Entonces, que porque el CP, que ellos no estaban de acuerdo con el CP, que por qué esto, que por qué lo otro. Entonces se forma ese club, hermano, ese club allí de los insatisfechos, a criticar todo lo que el Espíritu habla. Ellos no ven de que esto proviene de Dios, de que esta palabra viene del trono de Dios, de que no es un invento de hombre, sino, hermano, que esto es promovido por el mismo Señor. Solamente el profeta lo que hace es promover lo que Dios coloca en su corazón, lo que Dios coloca en su boca. Entonces, ninguna de estas herramientas salen de hombres, sino que salen, hermano, del mismo trono de Dios para hoy tener herramientas, estrategias para apresurar la venida del Señor. Hermano, y cuando llegó el Bucafé, ahí sí es verdad que fue generalizada la crítica, hermanos, de verdad que esto se generalizó, como que el hermano Don Yulán nos va a hablar de comercio, que el Bucafé, que esto, que lo otro, hermano. Todos conocimos al hermano Don Yulán, los que somos antiguos de estar aquí. Y hermanos, el hermano Don no tenía la intención de hacer comercio con Bucafé. Como estos insatisfechos, hermanos, comenzaron a criticarlo de que el hermano estaba haciendo allí comercio. No, hermanos, no tenía la mínima intención nuestro hermano Don Yulán de hacer comercio con el Bucafé. Él lo que quería era atraer personas, hermanos, a este lugar. Gracias al Señor todavía tenemos el Bucafé, aleluya, gloria al Señor.
hermano, atraerlos y hablarles el evangelio del reino, hablarles la palabra del reino, hermano, dar vida a las personas, como son todas las herramientas, ¿cierto? Dar vida a la persona. Entonces, hermanos, pero todo, hermano, esta insatisfacción es con un solo objetivo, hermanos, de ganar seguidores. De ganar seguidores, de ganar, hermanos, adeptos, de ganar apoyadores. Dice que están como dominados por esto. Entonces, dominado, hermanos, es como poseído por demonios. Dice que no ven nada, hermanos. No ven nada, sino simplemente, hermanos, ellos lo que quieren es ambición de posición. Ellos lo que quieren es, hermano, ambición, hermano, por fama, ambición para que sean exaltados. Hermano, esto es la dominación que ellos tienen, no ven nada. Solamente, hermano, parece que estuvieran poseídos por demonios, decía el Señor allí. Cierto, dice que crean palabras ficticias, hermanos, dice que crean palabras ficticias que llevan a la imaginación, hermano, a su propia imaginación, hermano, con mentiras, mintiendo en tantas cosas. Entonces, hermano, esto es terrible. Hermanos, aleluya, vamos a ser fiel a la palabra, vamos a ser fiel, hermano, al Señor, la palabra profética que el Señor hoy nos está hablando, aleluya. Oh Señor Jesús, hermano, hoy, hermano, estamos en esta línea, la línea dorada, la línea, hermano, que hoy está trayendo al Señor de regreso, la que hoy está dando dirección a su iglesia. Y el Señor nos hablaba allí, hermano, del ejemplo de Absalón. Absalón era el hijo del rey David, y vemos que él estaba insatisfecho, dice que se colocaba en la puerta de la ciudad, y él allí pues usó una estrategia fea, hermano, de maldad. Él venía y se ponía a hablar con las personas y él discernía si estaba insatisfecha. Y él comenzaba a hablarle allí, hermano, comenzaba la insatisfacción allí. Son murmuradores, porque son murmuradores, comenzaban ahí a murmurar, ¿verdad? La insatisfacción, hermanos, y Absalón, hermano, cuando el rey David se quiso dar cuenta, ya había ganado, hermano, allí pues tantos seguidores, una multitud de seguidores, cuando ya el rey David se quiso dar cuenta, porque Absalón, a través de allí, de la murmuración, de la insatisfacción, discerniendo allí en la puerta de la ciudad, hermano, ganó muchos seguidores y terminó derrumbando el reino del rey David, porque él quería el trono del rey David. Entonces, hermano, hablamos de estos falsos maestros, que su único objetivo es, hermano, ambición por la posición, ambición por la fama, hermano, ambición, hermano, por la exaltación. Eso es, hermano, lo que ellos quieren lograr, pero no por los intereses del Señor. Oh Señor Jesús. Hermanos, y el Señor nos decía allí, el apóstol Pedro dice que parecen buitres. Decía el Señor allí que parecen buitres, hermanos, solamente es con el objetivo, y eso puede estar en medio de nosotros, ¿cierto? Estos falsos maestros se levantan allí y dicen que parecen buitres, ¿cierto? Ganando, hermanos, ganando adeptos, ganando seguidores y ganando esos que lo apoyan a ellos, estos buitres, decía el Señor allí. Hermano, y el Señor nos hablaba allí a través de Pedro. Vamos a la Biblia, vamos a Pedro, hermano, 4, 17 y 18. Pedro nos muestra allí al Señor como un juez, de que va a hacer un juicio, hermano, decía el Señor allí, hermano, y dice que nada va a quedar impune. Nada va a quedar impune. El Señor nos mostraba aquí en Efesios 4, 17, 18. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquello que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, dice allí que el Señor va a hacer un juicio, hermanos. Dice que el Señor va a hacer un juicio a estos falsos maestros, engañadores de personas. Dice engañadores de personas, Él le va a hacer un juicio, hermano, porque dice que ese juicio, hermano, no tarda, y dice que su destrucción no duerme para estos falsos maestros engañadores de personas. Entonces dice allí que el Señor va a hacer un juicio. Dice que, hermano, dice que ni siquiera los ángeles, hermano, dice que ni siquiera los ángeles se salvaron del juicio del Señor. Esto habla de los Génesis 6. Dice que Noé, hermanos, allí cuando en la generación de Noé, cierto, cuando pues allí la impiedad y todo esto, hermanos, esto habla de los impíos allí en la generación de Noé. Dice que el Señor dice que libró a Noé, ¿verdad? Porque era un pregonero de justicia junto con 7 personas más de su familia. Y dice que cuando el Señor también en la generación de Sodoma y Gomorra, dice que también por oración de Abraham, intercesión de Abraham, Él pudo liberar también allí, hermanos, a Lot. Entonces vemos allí que el Señor en las pruebas, Él
libra, hermano, a los piadosos, Él libra a los piadosos, pero dice que Él reserva a los injustos, hermano, para el castigo del día del juicio. Oh Señor Jesús. Hermano, y en segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro, aleluya, segunda de Pedro 2, 5, 9. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Dice aquí, él relaciona todo esto con relación a los impíos, decía el Señor allí, ¿verdad? Dice que, hermano, desde los ángeles de Génesis 6, ¿verdad? Que pecaron hasta la generación de Noé, hasta la generación de Sodoma y Gomorra, dice que hermano, allí pues el Señor hizo el juicio, ¿cierto? Librando, pues como ya ahorita le compartí, hermano, librando allí a Noé y librando a Lot porque eran piadosos. Dice el Señor allí que una hermana se le acercó, el hermano nos contaba allí esa experiencia, que hermano, ¿cómo que los ángeles caídos van a poseer a las hijas de los hombres si ellos no tienen cuerpo? Entonces, hermano, Hebreo nos habla de que el Señor nos creó un poco menor que los ángeles. O sea, los ángeles tienen más poder que nosotros. Entonces, cuando el Señor fue a librar a Lot, dice que estos ángeles fueron en forma de hombre, ¿cierto? Allí pues usted sacará su propia conclusión de que ellos tienen el poder de tomar la forma, ¿cierto? De tomar la forma, aunque ellos no tengan cuerpo. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermanos. Y el Señor nos llevaba a Génesis 13 ya para ir culminando. Aleluya, por el libro de Génesis 13. Dice que, hermanos, Lot allí pues era el sobrino de Abraham. Dice que Lot, él debía, hermano, identificar de que Dios estaba con Abraham, de que, hermano, Abraham tenía la bendición de Dios. Dice que Abraham, por respeto a Lot, él pues le dio pues una parte del rebaño, ¿cierto? Pero, hermano, ¿esto qué ocasionó? Dice que allí pues hubo una disputa entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Dice que esta convivencia se tornó difícil, hermano, se tornó insoportable. Entonces vemos allí de que Abraham le dijo a Lot, pues se ha tornado esto pues de una manera pues complicada, difícil, insoportable de nosotros pues la convivencia aquí. Entonces escoges tú un lado, que yo escojo el lado contrario a lo que tú escojas. Entonces, ¿qué tenía que hacerlo allí, hermanos? Lo que tenía que hacer allí es decirle, no, yo soy de tu familia, yo soy contigo, mi rebaño es tu rebaño, yo no quiero nada mío propio. Hermano, esta era la actitud que tenía que tener Lot, hermano, porque él tenía que identificar de que, hermano, la presencia del Señor estaba con Abraham, de que la bendición estaba con Abraham. Lot jamás debió separarse hermano, de Abraham. Jamás debió, ese fue el gran error de Lot, de separarse de Abraham. Oh Señor Jesús. Hermanos, y ahí vemos en Génesis 13:10, vamos a leerlo. Oh Señor Jesús, hermano, esta era la actitud que tenía que tener, hermanos, Lot, de no separarse de Abraham. Cierto, de no separarse de Abraham. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como del huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes de destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Entonces, hermano, Lot, un hombre piadoso, un hombre de Dios, hermano, escogió la vida fácil, ¿cierto? Él escogió esa llanura del Jordán, hermano, dijo, es más fácil trabajar en la llanura. Oh, eso bien bonito allí, hermanos, que trabajar allí en la montaña. Entonces Lot, hermano, escogió la vida fácil. Tristemente, este hombre piadoso, este hombre de Dios, oh Señor Jesús, hermano, escogió la vida fácil, la vida pasiva, oh Señor Jesús. Y dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Hermano, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma.
Entonces vemos allí, hermano, que cuando nosotros cogemos la vida fácil, cierto, hermano, que hermanos no vemos, hermanos, que hoy hay una palabra, aleluya, una palabra que, hermano, el Señor nos da, que nos lleva a hacer la obra de Dios. Hermanos, vemos allí de que Lot cogió la llanura y dice que él fue creando tienda en tienda, hermano, dice que hasta llegar a Sodoma. Dice que en Sodoma habían hombres, hermanos, dice que hombres pecadores, hombres que perdieron toda conciencia, hermanos, dice que de moralidad, cierto, dice que hombres que transgredieron los principios de la ley. Entonces, hermano, Lot, tristemente, él llegó a Sodoma, un ambiente, hermano, de pecado, un ambiente de maldad. Él colocó a su familia allí, cierto. Hermanos, vemos de que Lot, hermanos, él hizo la elección equivocada. Aleluya, hermanos, no podemos hacer la elección equivocada. No podemos hacer la elección equivocada. Hoy necesitamos, hermano, escoger la bendición. Hermano, hoy necesitamos, hermano, estar, hermanos, allí con Abraham. Aleluya, hoy necesitamos estar con Abraham. No podemos, hermano, elegir. Lot se equivocó. Hermano, él se equivocó, hermano, y también, hermano, vemos allí de que él perjudicó a su familia. Por eso nosotros hoy tenemos que estar claros. Hoy tenemos que estar firmes, hermano. Hoy tenemos, hermano, que amar esto. Amar, hermano, hoy, hermano, la palabra. Hoy tenemos que amar al Señor. Aleluya, hermano. Hoy tenemos que, hermano, tener, hermano, la elección correcta. Hoy, hermano, de estar firme. Aleluya, en la vida de la iglesia. Entonces, ¿qué tenía que hacerlo? Lo tenía, hermano, que, hermano, escoger la bendición. Él tenía que, hermano, quedarse allí con Abraham. Él no se podía separar de Abraham. Lot no se podía separar de Abraham. Hermanos, hoy, hermanos, necesitamos estar, hermanos, en este ambiente de la vida de la iglesia. Hoy, aleluya, hermano, disfrutar este ambiente de la vida de la iglesia. Nuestra familia necesita ser guardada en este ambiente de la vida de la iglesia, de la vida, del amor, hermano, de la edificación. Hoy la elección correcta, hermano, es vamos a estar en la vida de la iglesia, disfrutando, hermano, de la vida, disfrutando del Señor. Oh, Señor, tristemente, hermano, vemos allí de que Abraham, hermano, hizo la elección, de que Lot, hizo la elección equivocada al separarse de Abraham. Entonces, hermanos, vemos allí de que el Señor en su amor, hermanos, en su infinita misericordia por la intercesión de Abraham, Él envió a 2 ángeles para sacar a Lot de allí, porque el Señor iba a hacer el juicio. Iba a hacer el juicio, hermano, a Sodoma y Gomorra, porque ahí habían hombres pecadores, hombres inmundos, ¿cierto? Dice que cuando estos 2 ángeles, el Señor envió a 2 ángeles allí a Sodoma y Gomorra, hermano, a sacar a Lot, hermano, y a su familia de allí, por la intercesión que tuvo Abraham por medio de la oración al Señor. El Señor en su amor y misericordia fue a sacar allí a Lot con su familia. Dice, hermano, de que cuando Lot le dijo allí a los yernos de que salieran, y los ángeles los estaban apurando que salieran, que ya se iba a acabar el tiempo, que el Señor iba a hacer el juicio sobre Sodoma y Gomorra, dice que allí pues los yernos pensaban que Lot se estaba jugando con ellos, que estaba bromeando. Entonces vemos allí, hermano, de que Lot entró en ese ambiente, hermano, allí de que había en Sodoma de pecado, un hombre piadoso, un hombre, hermano, de piadoso, y vemos allí de que hermanos, él quedó en la actitud, hermano, de ese ambiente. Mire que los yernos no le creyeron, ¿cierto? No le creyeron. Y allí los ángeles, vamos, y hermanos, salieron y con una advertencia que no miraran hacia atrás, hacia atrás. Entonces, cuando ellos iban saliendo, hermano, ¿qué hizo la mujer de Lot? La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Quiere decir, hermano, de que ella, hermano, tenía su corazón allí, hermano, en el mundo. Tenía su corazón allí, hermano, en Sodoma y Gomorra, porque ella miró hacia atrás. Oh, Señor Jesús. Hermanos, hoy no podemos, hermanos, aleluya, salirnos de este ambiente. Aleluya, hoy no podemos salirnos de este ambiente. Hoy no podemos salirnos de este ambiente. Hoy no podemos salirnos de este ambiente de vida, amor y edificación. De vida, de amor y edificación. Hermano, no podemos. Es la decisión, hermano, equivocada. No podemos, hermano, salirnos de este ambiente. Lo hizo, hermano, y allí pues vemos todo lo que se ocasionó, hermano, todo lo que vemos allí. Oh, Señor Jesús, dice que su esposa tenía el corazón allí, hermano, en el mundo, ¿verdad? Lo tenía allí en Sodoma y Gomorra. Hermano, ya culmino con esto. Aleluya, gloria al Señor. Oh, Señor Jesús, Apocalipsis 20:11, hermano, y terminamos en un minutico. Aleluya, darle paso a nuestro hermano Henry
con unos anuncios. Aleluya. Oh Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, hermanos. Apocalipsis 20:11. Vamos a leer Apocalipsis 20:11. Dice Apocalipsis 20:11, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces vemos allí, hermano, de que, hermano, hoy nuestro vivir, hermano, como hijos de Dios es diferente a estos impíos. Estos impíos allí, hermano, como en Sodoma y Gomorra. Nuestro vivir es diferente. Dice, hermano, que nuestro destino como hijos de Dios, hermano, va a ser el glorioso, hermano, de reinar con el Señor. Hermanos, y el de los impíos, hermano, va a ser, hermano, allí el castigo. Dice que en el trono blanco, dice que los muertos resucitarán y allí vendrá el juicio. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermanos. Hermanos, animamos, aleluya, cada día a los adolescentes, aleluya, estar cerca de esos capitanes que aman la venida del Señor, que aman la palabra del Señor. Aleluya, nuestros adolescentes tienen que estar allí, aleluya, gloria al Señor. Hermanos, no podemos salir, hermanos, de este ambiente. Hermanos, necesitamos hacer inmersión cada día en la palabra, aleluya, inculcar la palabra en nuestro corazón. Aleluya, que cada día esa fe objetiva venga a nosotros como esa fe subjetiva, que venga como realidad. Hermanos, de allí el Señor hará ese juicio, hermanos, en cada uno de nosotros donde seremos reprobados o aprobados. Que la misericordia del Señor nos alcance. Aleluya, hermanos, porque queremos ser esos aprobados. Queremos ser esos aprobados. Queremos ser esos aprobados. Queremos ser esos aprobados. Por eso tenemos que ser librados de esos falsos maestros. Que el Señor nos libre de ser engañados de esos falsos maestros, hermano. Aleluya, que el Señor, hermano, nos libre de ser engañados de esos falsos maestros. Aleluya, porque nuestra visión, hermano, es el reino, es hacer la voluntad del Señor y es establecer el reino del Señor en esta tierra. Jesucristo nuestro Señor. Continúa nuestro hermano Henry con unos encargos importantísimos. Vamos a estar 3 minutos allí, hermanos, aleluya, orando, invocando el nombre del Señor. Aleluya. Amén, hermanos, Jesús el Señor. Ya para terminar queremos transmitir de manera muy práctica unos encargos de parte del Señor. El primero de ellos es que mañana de bien temprano, a partir de las 8 de la mañana, el Señor espera a todas las tropas adolescentes, casa adolescente, juntamente con los capitanes, tiempo de vida, de edificación, de palabra profética, de transcripción, de inmersión y un momento también de salir a hacer colportaje. Entonces, hermanos, usted, papá, que está en estos momentos, mañana envíe a su hijo desde bien temprano para seguir alineando las tropas para conquistar toda la tierra. Amén. Mañana también, a partir de bien temprano, a partir de las 6 de la mañana, el Señor espera el sector A. Todos los hermanos del sector A, como San Jorge, San Fernando, Villa Rosario, Mareigua, todos estos hermanos, el Señor los espera mañana para el servicio del aseo. Amén. Entonces, bien temprano, el Señor espera a todos los del sector A. También queremos recordar que del 1 al 3 de mayo, el Señor tiene una comunión de tropas y capitanes en Atanque. También, hermanos, recordamos que hasta el día lunes es el último plazo para la confirmación definitiva de esta lista. ¿Para qué? Para seguir organizando todo el tema de la logística de nuestra ida a Atanque. Recordamos que tiene una participación de 30,000 pesos la participación y 30,000 los pasajes, para un total de 60,000 pesos. Entonces, papá, hermano, vamos a enviar a nuestros hijos para ser guardados en esta fecha, del 1 hasta el 3 de mayo. El 3 de mayo, con la ayuda del Señor, estaremos aquí ya en Valledupar. Amén. Y recordamos también que el día domingo, la fiesta del Señor, a partir de las 9 de la mañana, aleluya, el Señor nos espera a todos nosotros para disfrutar, hacer memoria de Él y juntamente seguir disfrutando. Unido a todo esto, recordamos el Ministerio de Ofrenda y Riquezas Materiales, nuestros diezmos, nuestras ofrendas y asimismo también nuestros votos. Amén. Entonces, hermanos, queremos terminar orando, dándole gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nos regaló en esta noche. Amén. Señor Jesús, Señor, muy agradecido estamos contigo. Señor, gracias porque usted nos quiere guardar. Su palabra de comando fue dada esta noche. De verdad, llévanos a amar y apreciar la palabra profética, de seguir de cerca a aquellos que están de cerca a la palabra profética. Señor, líbranos, Señor, de la insatisfacción. Queremos amarte, apresurar tu venida,
creer y valorar todo lo que usted nos está dando. Oh Señor Jesús. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Me levantaré y edificaré las brechas que hay en mí, yo voy a cerrar. No descansaré, un reino tuyo, Dios, como en el cielo, en la tierra habrá. Me levantaré y edificaré las brechas que hay en mí, yo voy a cerrar. No descansaré, un reino tuyo, Dios, como en el cielo, en la tierra habrá. Mis sueños son tuyos, Señor.